Bueno, más temas que les estamos contando aquí en la sintonía de Onda Cero. Un asunto que, bueno, desde hace ya algunos días es uno de los destacados en la actualidad de la comarca. Nos lleva hasta el municipio de Ponga y, bueno, gira en torno a ese fallo que va a obligar al pago de ese canon cinegético a la parroquia de Sobrefoz. Está con nosotros Pilar Martínez, de Pilar Martínez Abogados, que es, pues bueno, el bufete que ha llevado este asunto, este tema. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues digamos que a grandes rasgos se trata de que esa parroquia de Sobrefoz tendrá o podrá volver a cobrar ese canon cinegético, esos ingresos que se habían dejado de abonar. Bueno, creo que usted nos puede explicar cuándo y cómo se originó un poco este conflicto, ¿no? Sí, pues bien, el Ayuntamiento de Ponga venía pagando, bueno, ya sabemos que en Asturias el sistema de cotos de caza es un sistema, bueno, un tanto particular en toda España. No se paga el canon a los dueños de los terrenos, como se hace en otros lugares de España, sino que se incluye determinado territorio en el coto o en la reserva y luego se paga el canon a los ayuntamientos que deben invertirlo en las áreas que aportan terrenos a esa reserva. Bien, en este caso, la parroquia de Sobrefoz está constituida en parroquia con personalidad jurídica, es decir, con arreglo a una ley de la comunidad autónoma que regula pues las competencias que tiene la parroquia. Entre otras, pues le compete a la parroquia hacer el mantenimiento de los caminos, de servicios públicos, en fin, una serie de cuestiones muy relevantes para las personas que viven en este área. Y el canon de la caza pues venía constituyendo uno de sus principales ingresos, porque el hecho de que esté declarado reserva de caza pues les limita también mucho. Durante unos cuantos años el Ayuntamiento de Ponga venía pagando un importe que decidía pues aleatoriamente a la parroquia de Ponga, hasta que en 2015 pagó una cantidad muy inferior a la que venía pagando y a partir de ahí pues dejó de pagar el canon. Argumenta el ayuntamiento que es que estaban obligados a firmar un convenio. Bueno, no es así, no es así. La Sindicatura de Cuentas hizo una inspección a las cuentas del ayuntamiento de Ponga y detectó pues ciertas irregularidades de contabilización de sus pagos. Pero las cuentas de la parroquia de Ponga las ve directamente en la sindicatura, y la parroquia de Ponga nunca ha tenido ningún tipo de salvedad en sus cuentas ni ningún tipo de llamamiento al orden. Por lo tanto, bueno, nosotros, bien es cierto que el ayuntamiento decía que habían intentado llegar a un acuerdo, que no es así, no es así. Ante las reclamaciones de la parroquia, pues el ayuntamiento daba diversas excusas, entre otras esta. ¿Qué aporta esta sentencia? Esta sentencia nos parece muy relevante porque declara el derecho de la parroquia a recibir una parte del canon de la caza que debe hacerle efectivo el Ayuntamiento de Ponga, de ese dinero que percibe del Principado. Y la parroquia pues ha de destinarlo, pues en fin, al mantenimiento y sostenimiento de los servicios públicos para los cuales tiene competencia. Fija además los criterios. Nosotros en la demanda fijábamos como criterio el de las hectáreas, porque dentro de la reserva no hay establecida o definida cuál es la riqueza cinegética, vamos, al menos de un modo objetivo que esté publicado, ¿no? La riqueza cinegética de cada área. Entonces nos parece, y las competencias de la parroquia en cuanto a servicios las tiene todas. Entonces nos parecía que el criterio más adecuado era el de la superficie exclusivamente. Lo que añade la sentencia es que además de declarar este derecho y anular el decreto, porque anula el decreto de la alcaldía, anula el decreto de la alcaldía porque no cumple la norma, el decreto de la alcaldía, pues establece como criterios, además de la superficie, el de la riqueza cinegética y las competencias de la parroquia. Y si bien establece que lo lógico sería que hubiese un acuerdo, eso también lo deseamos nosotros, que el ayuntamiento cumpla voluntariamente, pero cuando estamos precisamente en vía judicial porque es que ni ha cumplido ni se ha venido a ningún
una solución razonable, simplemente pretende imponer su criterio, pagar una cantidad ridícula de lo que percibe y el resto pues destinarlo a los usos que le parecen bien al ayuntamiento. Y claro, en esos términos pues nos vamos a ver obligados a ejecutar la sentencia, que la propia sentencia determina que será en ejecución de sentencia donde con aplicación de esos criterios se fije el porcentaje que haya de percibir la parroquia. Bueno, no tenemos ya mucho tiempo, Pilar. Lo único que sí nos gustaría aclarar o que nos aclarase es qué significa esa ejecución forzosa. Es decir, ¿cuándo podría empezar ya a cobrar esa parroquia de Sobrefoz? ¿O aún tiene el ayuntamiento posibilidades de retrasar el pago? No, el ayuntamiento puede cumplir voluntariamente o consignar el dinero, pero como ni lo ha hecho ni creo que lo haga porque parece que el dinero se lo ha gastado en otros usos, que eso sí que habría que verlo. También he visto en algún medio que decía que estaba en la Fiscalía Anticorrupción, pues no lo sé, a lo mejor es que les han abierto algún expediente al ayuntamiento o algunas diligencias, desde luego a la parroquia no. Entonces, si consigna o paga el ayuntamiento voluntariamente, bien, si no, en cuanto quede firme, nosotros aportaremos un informe pertinente, un informe pericial, para ejecutar la sentencia, determinando con los criterios que la propia sentencia establece. Muy bien. Y se generarán intereses y costas a partir de la ejecución, claro está. Pues creo que ha quedado bastante claro. Gracias, Pilar, por haber estado con nosotros y bueno, pues habernos traído esos detalles en torno a esta sentencia de la que hemos comentado, como no, lógicamente su importancia para este tipo de parroquias y sobre todo para ese pago de estos recursos cinegéticos de los que disfrutan pues muchos municipios, además aquí en la comarca oriental asturiana. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.